En todo proyecto de referencia lineal, en primer lugar, tenemos que disponer de datos de ruta precisos. En este ejercicio, utilizaremos las herramientas de la caja de herramientas referencia lineal, para crear y calibrar datos de ruta. La primera actividad, consiste en crear una capa temporal, que represente solo las entidades de línea que poseen información de la ruta y de las medidas, almacenada en forma de valores de atributos. Luego, crearemos una clase de entidad de ruta, combinando las entidades de línea de entrada de la capa temporal, y que tengan el mismo identificador de rutas. Finalmente, volveremos a calibrar las rutas recién creadas, mediante una clase de entidad de punto, que almacena la información de la ruta y las medidas en forma de atributos. No todas las entidades de la clase de entidad, caminos base, tienen información de rutas y medidas. Por consiguiente, antes de crear cualquier ruta, es preciso aislar las rutas que contengan dicha información. Crear rutas usando entidades que no contengan esta información, sería inútil. La creación de una capa temporal, nos permite realizar selecciones sin afectar a la fuente de datos original. Esta capa no aparecerá en la tabla de contenido de ArcCatálogo, porque se crea en la memoria, y simplemente hace referencia a los datos almacenados en disco. Estas capas, se pueden utilizar como entradas en otras herramientas de geoprocesamiento de la sesión activa. Al salir de la aplicación, las capas almacenadas en la memoria, se eliminarán. Comenzamos. En la barra de herramientas estándar, clic en Conectar a carpeta. Nos desplazamos a la carpeta de los tutoriales. Seleccionamos la carpeta Referenciación lineal. Y clic en Aceptar. La nueva conexión aparece ahora en el árbol de catálogo, y nos dará acceso a todos los datos necesarios para realizar el resto de ejercicios de este tutorial. En la ventana Árbol de catálogo, expandimos la carpeta Cajas de herramientas. Expandimos la caja de herramientas de sistema, para mostrar los contenidos. Expandimos herramientas de administración de datos, para visualizar su contenido. Expandimos el conjunto de herramientas, vistas de capas y tabla. Clic con el botón derecho en la herramienta, Crear capa de entidades. Y clic en Abrir. Existen varias maneras de establecer la clase de entidad de entrada. Podemos arrastrar una clase de entidad desde el árbol de ArcCatálogo, y soltarla en el cuadro de texto. Hacer clic en el botón de exploración, y desplazarnos hasta la clase de entidad en el cuadro de diálogo, o simplemente, escribir en el cuadro de texto, la ruta de acceso completa a la clase de entidad. En este caso, damos clic en el botón Explorar de la casilla Entidades de entrada. Conexiones de carpeta. Referenciación lineal. PIT, GDB. PIT. Seleccionamos caminos base. Y clic en el botón Agregar. En la casilla Capa de salida, escribimos, caminos medidos. Clic en el botón al lado derecho de la casilla Expresión. En el cuadro de texto, escribimos entre comillas. Ruta 1. Menor o mayor que 0. Clic en Aceptar. Nuevamente clic en Aceptar. Mientras se ejecuta la herramienta, aparecerá una barra de estado en la parte inferior derecha de la pantalla. Cuando la herramienta finaliza su ejecución, aparece un mensaje de estado. La herramienta Crear rutas, se utiliza para especificar las entidades de línea de entrada, el campo identificador de rutas, el método utilizado para establecer las mediciones, y la clase de entidad de salida. Observemos que las entidades de entrada, pueden estar en cualquiera de los formatos admitidos, que pueden ser datos de cobertura,
geodatabases personales, de archivos y corporativas, así como datos de diseño asistido por computador. Bien. Ahora en el árbol de catálogo, expandimos la carpeta, herramientas de referencia lineal, para mostrar su contenido. Hacemos doble clic en la herramienta Crear rutas. Clic en la flecha de la lista desplegable Entidades de línea de entrada. Y clic en la capa, Caminos medidos. Clic en la flecha de la lista desplegable Campo identificador de rutas. Y clic en Ruta 1. Los valores en el campo identificador de rutas, identifican a cada ruta de manera inequívoca. Ahora debemos indicar el nombre de la clase de entidad de salida. Esta clase de entidad, puede residir en la misma geodatabase que la entrada, o podemos guardarla en otra geodatabase. Si se guarda en una geodatabase, puede alojarse en un dataset de entidades, o bien guardarse de forma independiente como una clase de entidad. En este ejercicio, escribiremos los nuevos datos en el mismo dataset de entidades de entrada. Entonces al final de la línea, cambiamos por rutas. Ahora vamos a indicar la forma en que se obtendrán las mediciones de ruta. La opción longitud indica que las medidas se acumulan a partir de las longitudes geométricas de las entidades de entrada. La opción un campo indica que las medidas se acumulan a partir de los valores almacenados en un campo de medida. La opción dos campos indica que las medidas se establecen a partir de los valores almacenados en los campos de medidas, desde y hasta. Utilizaremos el último método. Al hacerlo, se habilitan así los campos de entrada inicial y campo de medición final. Desplegamos la lista del primer campo y seleccionamos la tercera opción. Desplegamos la lista del segundo campo y escogemos la cuarta opción. Para ejecutar la herramienta, clic en el botón Aceptar. Bien. Ahora supongamos que, en algún momento, el personal de mantenimiento de carreteras adquiere un instrumento de medición de distancias para registrar con precisión información sobre el kilometraje a lo largo del trazado de las carreteras. Se selecciona un conjunto de carreteras de muestra, para el cual el personal captura información de kilometraje cada 100 metros aproximadamente. Los resultados de esta tarea se almacenan como puntos en un shapefile, donde la información de la ruta y los kilometrajes se almacenan como atributos. Entonces utilizaremos la herramienta Calibrar rutas para ajustar las mediciones de las rutas que acabamos de crear, de forma que coincidan con las de los puntos contenidos en el shapefile. El resultado se almacenará en una nueva clase de entidad. La herramienta Calibrar rutas se utiliza para especificar la clase de entidad de línea de entrada, el campo identificador de rutas, la clase de entidad de puntos de entrada, el campo de medida, los métodos utilizados para establecer las mediciones de ruta, y la clase de entidad de salida. En el árbol de catálogo, doble clic en la herramienta Calibrar rutas. En la casilla Entidades de ruta de entrada, pulsamos en el botón Explorar, seleccionamos rutas y clic en el botón Agregar. Clic en la flecha de lista desplegable del identificador de rutas y seleccionamos Ruta 1. En la siguiente casilla, correspondiente a las entidades de punto de entrada, seleccionamos puntos de calibración. Ahora desplegamos la lista del campo identificador de puntos y clic en Ruta 1. Este es el campo común, compartido con la clase de entidad de ruta. Clic en la flecha de la lista desplegable Campo de medición y clic en Medida. Para el parámetro Clases de entidad de rutas de salida, cambiamos al final de la línea por Nuevas rutas.
podemos especificar una tolerancia, para limitar la distancia máxima a la que puede estar de la ruta, un punto de calibración. El proceso de calibración, no utilizará los puntos que caigan fuera de dicha tolerancia. Clique en la flecha de la lista desplegable, método del cálculo de medición. Y clique en distancia. Para el parámetro radio de búsqueda, ingresamos 5. Este valor, es más que suficiente para los datos que estamos utilizando. Clique en la lista desplegable a la derecha. Y seleccionamos pies. De esta forma, establecemos que el radio de búsqueda estará en pies. Finalmente, para ejecutar la herramienta de calibración de rutas, clique en el botón Aceptar. Hemos aprendido a crear una clase de entidad de ruta, combinando entidades de línea de entrada que tenían un identificador común, y ajustar las mediciones, utilizando para ello información de medidas almacenada en un shapefile de puntos.